Buenos días. Hoy, día domingo, el tercer domingo ya de mayo. Gracias al Señor por bendecirnos este día y quiero orar por todos los que nos escuchan esta mañana y los que están siguiendo el tema de Santiago. El doctor Santiago, hermano del Señor. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor Jesucristo por bendecirnos. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle que Él nos bendiga. Padre Dios de nuestro Señor Jesucristo, oramos y pedimos que tú, oh Padre, nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por favor, alumbra nuestros ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en Cristo Jesús. Por favor, inclina nuestro corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para nosotros este día, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta mañana estamos hablando sobre la carta de Santiago, Jacob, el hermano del Señor, quien fue un médico. Y recuerda, estamos estudiando sobre hacedores de la palabra. En otras palabras, bajando nuestra fe a la práctica. Bajando nuestra fe a la práctica. Y ahí estamos, Santiago 1 al 17, tiene que ver todo con la práctica de la palabra. Así que por favor, vamos a abrir nuestra Biblia en el texto de capítulo 1, 19 al 21. Hay tanta riqueza en la palabra que uno le toca cortar un poco, porque hay mucho que enseñar. De verdad que es inagotable la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo quiere Dios que leamos su palabra? Es importante, ¿cómo Dios quiere que nosotros como creyentes leamos su palabra? Hoy quiero compartirles 5 puntos importantes acerca sobre cómo venir, cómo acudir a la palabra de Dios. Número 1, con los ojos bien abiertos, con la boca cerrada, con un espíritu enseñable, con manos limpias y con un corazón humilde. 5 puntos importantes que vamos a tratar esta mañana. Así que si usted lee hoy los periódicos, el periódico de hoy en día o cada semana está leyendo, vas a estar expuesto a más información que la que nunca ha habido antes en el siglo XIX en toda su vida. Somos expuestos a mucha información. En la actualidad podemos ver cómo la mayoría, por ejemplo, de teléfonos inalámbricos, cómo nos llevan y hay textos, mensajes rápidos y todo es rápido y nos lleva rápidamente a la internet. Y así nosotros podemos volar para donde queramos. Escuchamos por allí, escuchamos por allá. Vivimos en un mundo en lo que somos realmente asombrosamente y bombardeados por toda clase de mensajes rápidos y breves, donde podamos tener, oye bien, experiencias y emociones. En estos mensajes tú puedes leer, puedes llorar un rato, puedes reír, es basadamente en experiencias y emociones, pero no en cambios internos. Oiga bien, todos estos mensajes que nos envían pueden producir las emociones y todo, algo externo, pero no cambios internos. Como verá, hay una gran diferencia entre la información y la formación. Una gran diferencia entre la información que recibimos todos los días y la formación. 3,000 libros, oye bien, 3,000 libros publicados por día pueden informarlo, pueden animarlo. ¿Qué más pueden hacer?
pueden emocionarlo y hasta al fin engañarlo. Tantos libros que uno quiere leer, pero hay muchos libros que hay que tener cuidado. Nos animan, nos emocionan y hasta nos engañan. Pero hay solo un libro, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mejor libro. Es el libro en que nosotros podemos ser transformados. No hay otro libro en el cual nosotros no podamos ser transformados. Allá en 2 de Timoteo 3:15 dice el apóstol, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La madre de Timoteo era una mujer piadosa, era una mujer judía y casada con un esposo griego que era más religioso, no le importaban las cosas, pero la madre y la abuela de Timoteo fueron las que lo educaron en la palabra de Dios. La importancia que el Señor hace para nosotros es que eduquemos nuestros hijos en la palabra de Dios. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Hay gente que busca tanta sabiduría, pero no sabe lo que es buscar lo que es la salvación. Ahora, Pablo continúa diciendo a Timoteo que las Escrituras fueron inspiradas por Dios. Y hay 4 aspectos diferentes en esto, cuando Pablo le está hablando. Número 1, las Escrituras fueron inspiradas por Dios para enseñar al hombre, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, que sea preparado para vivir toda su vida. La Escritura es el libro más rico que hay. Aquí nos enseña cómo gobernar nuestra vida, cómo gobernar las finanzas, cómo bendecir la familia, cómo gobernar la familia, cómo gobernar si estamos en puestos diferentes en los que tenemos que gobernar, en la compañía, en el gobierno, en administraciones públicas. Solo la palabra de Dios nos enseña. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente preparado para toda buena obra. Me gusta mucho cómo lo bosquejó el hermano Warren Wiersbe. Este pasaje lo escribió de esta manera. La palabra es útil para enseñar doctrina. De la doctrina sacamos varias doctrinas, pero es importante, como dice, enseñar doctrina que nos dice que está bien. También es útil para redarguir, que nos dice que no está bien. Y luego es útil para corregir, que nos indica cómo hacer las cosas bien. Y enseguida es útil para entrenarnos en justicia, que nos dice cómo permanecer bien. Interesante cómo él bosquejó este pasaje. No es de sorprendernos entonces que el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, allí en 1 de Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas y de viejas y ejercítate en la piedad. Oye bien, desecha las fábulas. A veces con todos estos internet recibimos tanta información, pero no nos forma. Buscamos por allí, mensajes por allá, pero no nos forma. Solo tú, estudiando la palabra de Dios a conciencia, realmente es renovado. Así que el apóstol le dice, ejercítate. Esa palabra ejercítate tiene que ver con el ejercicio atlético. Corra, ejercítate en la piedad. Entonces hay que de verdad ejercitarnos. Quiere decir que eso necesita tiempo, necesita trabajo, necesita estudio, necesita pare. Y usted puede comenzar a leer la Biblia fácilmente. No necesita leerla rapidito todo el año, pero puede leerla. La primera vez que yo leí la Biblia completa, la leí y gasté 5 años leyendo la palabra de Dios. Y eso me ayudó bastante. Después la leí otra vez y la releí y así poco a poco he ido caminando. Ahora, en 1 Corintios capítulo 9, 24 al 27, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera
que lo tengáis. ¿Cómo corremos? Bueno, podemos correr, buscar tantas cosas, pero si no pasamos tiempo en la palabra de Dios, que es la única que nos dice cuál es el pensamiento de Dios, cómo caminamos, sabemos y ahí conocemos al Señor. La mayoría de los creyentes en la actualidad piensan que deben tener un devocional rápido, un versículo rápido. Y entonces le dicen al Señor, Señor, dame un versículo rápido porque estoy de afán. Y se van y creen que ya hicieron todo. Santiago 1:9 entonces dice, añadid a la palabra de Dios con los oídos abiertos. Vamos a mirar lo que dice este versículo. Entonces, acudid a la palabra de Dios con los oídos abiertos. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, ¿qué? Sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Entonces nos está mostrando que debemos de ser prontos para oír. Sinón de Cito, que fue el filósofo griego quien fundó la célebre escuela de los estoicos. Recuerda que Pablo estuvo en Europa con los epicúreos y los estoicos, que eran hombres filosóficos que les gustaba escuchar nuevas cosas. Bueno, este hombre, en una de sus citas célebres, dijo, tenemos 2 orejas y una boca, a fin de que escuchemos más y hablemos menos. Cierro lo que dice Zenón de Citio. Bueno, en verdad que todos debemos ser prontos para escuchar, como regla general en la vida. Santiago está hablando de escuchar ansiosamente y receptivamente la palabra de Dios. No solamente las personas, pero el énfasis está en la palabra de Dios. Entonces, escuche atentamente qué es lo que nos está diciendo Dios en su palabra. Eso es básicamente lo que está diciendo el apóstol. Cuando usted está enfrentando pruebas difíciles, tentaciones peligrosas, la pregunta es, ¿a quién está acudiendo usted? ¿A quién? ¿De dónde buscas tu consejo? ¿De dónde estás buscando el consejo, el ánimo? ¿A quién va? Escuchamos a todos los demás y finalmente venimos a la palabra. Señor, hábleme, por favor. Entonces, no escuchamos al tutor divino, que ahí está el secreto. Entonces, Santiago habla de escuchar la palabra de Dios. Mateo 13, versículo 9, el Señor dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y oiga qué? La palabra de Dios. Oiga, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Hay gente que ha vivido con la Biblia abierta en el Salmo 91 toda su vida. Pasaron 30 años, otros la guardaron. Por allá está la Biblia. Nunca la leen. La esposa le pregunta a mi hijo, ¿y dónde está la Biblia? Ay, la dejé en la iglesia. La gente no lee. El creyente hoy día es fácil de caer en situaciones de confusión porque no tiene un parámetro fijo en cuanto a lo que Dios dice. No conoce el código civil. Entonces cualquiera pues nos engaña y eso es lo que pasa con el creyente. Al no leer la palabra de Dios, él no sabe. A él se la leen, pero él no la lee. Importante, hermano, que tú la leas. Ok, en Hebreos 5, 11 al 12 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Qué interesante, el apóstol Pablo está diciendo que eran niños, allá en la carta de Hebreos, dice que son niños, pero ¿por qué son niños? Porque se hicieron tardos para oír. La gente está tan ocupada en tantas cosas que nunca saca tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y por eso la confusión, todo el mundo nos puede engañar. Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acuérdate más de oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben
que hacen mal. Claro, el necio habla barbaridades y ora y grita y de todo, pero y promete cosas que no puede cumplir. Cuidado cuando vayas a la congregación del justo. Allá en Deuteronomio capítulo 6:3, el Señor está constantemente diciéndole al pueblo de Israel, oye, Israel, oye. Y aquí en Deuteronomio 6:3 dice, oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra. Mira la práctica. No solamente es escucharlos, es la práctica lo que nos hace diferentes. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis. Este pasaje está haciendo alusión de los versículos anteriores 1 y 2. 1 y 2. Oye Israel, nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Y estas palabras las enseñarás a tus hijos. Oye bien, estando en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, las pondrás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire esto, lo que está haciendo este versículo 3 de que acabamos de leer, es que está haciendo alusión de todo lo que el Señor le dijo, cómo papá y mamá deben cuidar los hijos. Pensamos que la familia se educa, bueno, el destino, Dios me dio esos hijos, el destino, y le echamos la culpa al destino. Pero colocamos a nuestros hijos frente a la televisión y dejamos que ella criara a nuestros hijos. Y ahora es interesante cómo los papás de hoy tienen el teléfono más sofisticado para los hijos. Y los papás andan con uno pobre, un celular pobre, pero el hijo ya sabe todas las cosas que no debe saber. Y lo peor es que muchas veces vienen a la iglesia y colocan a sus hijos para que ellos se distraigan con el teléfono celular mientras ellos medio escuchan el mensaje. Oh, qué terrible es eso. No sabemos qué es apremiar la palabra. Entonces allá también en Proverbios 1, 8, 9 le sigue con la palabra es oigan. Siempre tiene que ver con el oído. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Continuamente la palabra de Dios está escuchando, oye, el que oye mis palabras. Oye, hijo mío, la instrucción. Oh, Dios es un padre. Y está continuamente hablándonos sobre cómo debemos de educar. Recuerda que esta carta es hecha para creyentes, cristianos. Está escribiéndole a aquellos judíos que se fueron dispersos, pero que eran creyentes. Y también, por supuesto, a la iglesia. Ahora, sigue diciendo, y tardos para hablar. En el mismo versículo 19. Entonces, acudo a la palabra de Dios con la boca cerrada. Los objetivos pronto y tardo no describen nuestra acción, sino nuestra actitud. ¿Cómo debe ser nuestra actitud cuando estamos escuchando la palabra de Dios? A veces no tenemos tiempo ni para escucharla. Y cuando uno no escucha, a veces me pasa con mi esposa. Ella me hace una lista, me dice, por favor, tráeme esto y tal. Pero ¿me escuchaste? Y yo, nos pasa con frecuencia. ¿Cómo será con la palabra de Dios? Necesitamos estar prontos y tardos, pero con una actitud propia, una actitud verdadera. Entonces, el objetivo, pronto y tardo, no describe nuestra acción, sino nuestra actitud. Bueno, versículo 19, y dice, tardos para hablar. Así que los amigos de Job, dice que siempre estaban hablando y compartiendo cosas. Recuerda que antes eran filósofos los que hablaban, no había televisión. Hoy parece que somos más ignorantes que antes. Cuando tú lees la palabra, esa gente era tremenda. Eran filósofos, eran gente que buscaba a Dios. Sin embargo, los amigos están hablando y están comenzando a hablar con Job. Pero mientras tanto, después de esto, Job también habló principalmente en una actitud que Dios tenía que explicar qué era lo que estaba haciendo con su vida. Dios, ¿por qué? Expliquen. Pero Dios guardó silencio todo el tiempo. Pero finalmente habló. No para responderle las preguntas de Job, sino para revelar su sabiduría y su soberanía. Qué interesante.
A veces pensamos que nos conteste a nosotros. No, pero Él nos quiere revelar quién es Dios. No le conocemos. Necesitamos conocer a Dios. Y entonces no le contesta a Job como Él quiere que le conteste, pero revela quién es Dios. Y allá en el versículo, en capítulo 40 de Job, versículo 4, después de que Dios revela quién es Dios, ¿dónde estabas cuando yo fundaba los cielos, la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo? Es un pasaje hermoso. Y dice Job en el 44, he aquí que yo soy vil y que te responderé, oh Dios, mi mano pongo sobre mi boca. Juzgamos a Dios rápidamente hasta que Dios nos dice quién es Él. Y cuando nos dice quién es Él, nosotros quedamos, wow, Dios. Le pasó a Pablo, persiguiendo a la gente, a la iglesia, y de pronto viene y tiene una crisis, se cae el hombre. Y le dice, ¿quién eres tú? Y le dice, yo soy a quien tú persigues. Interesante. Y Pablo quedó cieguito ahí en ese momento. Después la historia es increíble. Entonces, soy vil. Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa con tu boca, ni con tu corazón, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Cuidado, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y el versículo 5 del mismo capítulo de Eclesiastés dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Cuando hablamos apresuradamente, cuando prometemos cosas apresuradamente que no podemos cumplir. Así que el apóstol le está diciendo, oye, cuídense. Ahora, tardos para airarse. Importante, la ira. Bueno, aquí tenemos que estar con los ojos abiertos, la boca cerrada y el espíritu con un espíritu enseñable para aprender la palabra de Dios. No es fácil. Hay gente que piensa que uno, fui a esa iglesia y todo el mensaje fue para mí. El pastor se ensañó conmigo. No, es Dios quien te está hablando. Es Dios quien me habla. Un día mientras estaba hablando con una persona y explicándole todos los pasos importantes sobre el matrimonio, y cuando llegamos a un paso especial, me dijo, cierre la Biblia. No quiero oír más. Venga después. Claro. Nos molesta. Entonces, ¿qué debemos de tener? Oídos abiertos, boca cerrada y dejarnos enseñar ¿de quién? De la palabra de Dios, que es el libro más precioso. Entonces, ahí tú aprendes. Hechos capítulo 7, me gusta este punto de la iglesia de Berea. Tú ves lo lindo que dice aquí. Y estos eran más nobles, oye bien, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. La recibieron, ¡y qué hermosa palabra! Escudriñando cada día las Escrituras para saber si estas cosas eran así. Hechos 17, 11 al 12. ¿Sabía que eso fue lo que me pasó a mí cuando yo me convertí a Cristo? El amigo que me habló del Señor me regaló un Nuevo Testamento azul, pequeño. Y en ese Nuevo Testamento se convirtió el libro de mis libros. Y subrayaba y leía. Y ahí estaba marcando cada cosa. Ay, Dios me hablaba. Dios me hablaba. Dios nos conviene. Ahora, allá en Nehemías, oye bien, Nehemías capítulo 8, verso 8, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la Escritura. Cuando Nehemías y Esdras estaban leyendo la palabra al pueblo, todos sentados, unánimes, buscando, y tenían la palabra enseñándoles estos hombres. Leían el libro de la ley de Dios claramente.
y ponían el sentido de modo que la gente entendiese la lectura. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros, los predicadores, los pastores, tratando de enseñar a la gente, porque a la gente le cuesta. Y a veces yo entiendo, es muy difícil, trabajan y poco tiempo, pero escuchen dónde están yendo en sus iglesias. Ahora, las cosas no mejoran y las pruebas siguen viniendo, las tentaciones nunca terminan. Entonces está hablando, recuerda, de pruebas y tentaciones que van a venir y a veces nunca terminan. Y entonces uno empieza a decir, Señor, ¿qué estás haciendo en esta prueba? Que es lo mismo que estaba haciendo Job. ¿Qué estás haciendo? Explícame qué está pasando. Ahora con el coronavirus, tal vez tú te estás preguntando, bueno, ya llevamos tanto tiempo encerrado, ¿qué está pasando? Estoy harto de estar en casa, estoy aburrido, ya quiero irme. Oh Dios, ¿qué está pasando contigo que no arreglas la situación? Ni Trump ni nadie puede arreglarla. ¿Quién la puede arreglar? Nadie. Dios está en control, Dios es soberano. Entonces tendemos a enojarnos contra Dios. Ya después de que nos hemos enojado con todo el mundo que está viviendo en la casa, entonces nos enojamos contra Dios. Porque ¿qué más? Santiago entonces 1:20 dice que tenemos que tener un espíritu de verdad enseñable. Por lo cual, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Oye bien, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y me gusta el pasaje de Asaf, allá en el Salmo 73, 2 al 4. Parece que él le pasó lo mismo que nos pasa. Me identifico muchas veces con Asaf. Y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies por punto. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿No te ha pasado algo igual? Que uno comienza a mirar, y a ese que no busca a Dios, ¿por qué le va bien? Y a mí que yo busco a Dios. Así. Él está en la misma situación, mirándose. Yo que busco a Dios, ahora que me decidí buscar al Señor, me ha ido más mal que bien. Sigue el versículo 13 al 14, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Cómo es posible que yo, buscando a Dios, yo ayuno, yo oro, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, corto pero la leo y poquito donde me salga y leo, pero me va mal? Gente que lee la Biblia, donde salga leo. Oh, y aquí está el hombre alarmado. ¿Cómo es que me puede a mí? ¿Qué pasa? Y verso 17 tiene la respuesta. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que tú entras en la Escritura, comienzas a comer la palabra, comienzas a subrayar y le dices, Señor, abre mis ojos para que tu palabra sea una bendición en mi vida. Abre mi corazón, mi entendimiento. Y entonces comienzas a comprender cuál es el fin de los impíos. ¿Y cuál es el fin de los justos? Y entonces ahí el hombre entra. Así que yo te digo, toma la palabra de Dios como su única regla de conducta y de fe en la que tú puedes estar afianzado. Vienen mensajes por allá, mensajitos cortos, devocionales cortos, pero por favor, agarra la palabra y léala. Léala libro por libro. Por ejemplo, Santiago, tú lo puedes leer en 15 minutos. Puedes leer, lea Judas, leas cartas pequeñas, Juan, y comienzas a estudiar la palabra. Versículo 21, entonces hablamos de manos limpias. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, oye bien, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oye bien, por lo cual desechando toda la inmundicia. ¿Y abundancia de qué? De malicia. Porque cuando venimos a la iglesia, venimos con mucha malicia. Y nos sentamos y empezamos a maliciar todo lo que está pasando.
tenemos que tener cuidado. La palabra que Santiago usa aquí se traduce como inmundicia. Oye bien, inmundicia. Es la palabra griega que se llama ruparía, que hace referencia a ambas, una ropa sucia y una suciedad moral. Oye bien, esta palabra ruparía hace referencia a una ropa sucia y a una suciedad moral. Interesante. Entonces quiten toda malicia, porque con la malicia, con el lente que tú tienes, con ese lente ve. Y si tu lente está sucio, pues mira, va a ver mal. Claro, tenés que limpiar los lentes. Entonces, número 1, maldad moral y corrupción. Este tipo de corrupción puede que nunca se exprese de una manera externa, pero sí puede residir en el corazón. Hay cosas que están dentro del corazón que nadie sabe. Entonces debemos ser intolerantes en estos dos aspectos. Número 1, en cuanto a los pecados externos, que son los que vemos, pero lo peor, los pecados internos, los que no vemos. Dos pecados de los cuales nosotros tenemos que estar con mucho cuidado siempre. Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Por eso el salmista, allá en el Salmo 19:12, el Salmo, 139:23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Cuando uno se examina a sí mismo, uno se puede meter un autogol. Porque cuando se trata de uno, pero cuando se trata de juzgar a los demás, los juzga duro y fuertemente, menos uno. Cuando uno se trata de juzgar a uno mismo, uno parece que hay ciertas cosas, que era débil, que no sé qué, que fue. Pero por eso el salmista ni se atreve a juzgarse a sí mismo, sino dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, porque Dios es el que conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino perverso, camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esas son nuestras oraciones, esas deben de ser nuestras oraciones todos los días. Y oramos pidiendo: Señor, que nos dé los chocolates, el arroz, por favor ayúdame que los ladrones nos entren, por favor ayúdame a empujar el carro. Esas son las oraciones que hacen los creyentes hoy día. Pero qué oraciones tan interesantes. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Una de las marcas de la madurez cristiana es que uno se molesta y es sensible a los pecados que nunca antes le molestaron. Interesante. Cuando vamos convirtiéndonos día a día, la conversión es un paso, la santificación es un tiempo progresivo. Vamos, y Dios nos va hablando, y Dios, oye, no sabía esto, Señor. Y entonces uno va aborreciendo los pecados que antes no aborrecía. Y cuando los ve horribles, y dice: Señor, ¿cómo esta cosa yo hice? Claro, porque estaba sin Dios, no lo conocía. Por eso actuaba igual, por eso actuaba impíamente. Pero cuando ya conozco al Señor, entonces digo: oh Dios. Entonces, ahora los pecados que antes no me molestaban, ahora me molestan. ¿Por qué? Porque tengo la luz, estoy limpio. Y cuando uno está limpio, entonces ya sabe, ahorita con todo esto del coronavirus, tenemos que lavarnos. Nos han enseñado a ser educados. Por favor, estornuda bien, no lo haga como antes, gritando. Hágalo, ya tenemos que taparnos y cuidarnos. Entonces ya estamos sensibles. Así es la palabra de Dios. Nos guarda. Entonces somos sensibles a pecados ocultos. El espíritu que no siente la carga del pecado en su vida es que está muerto. Un famoso expositor griego, se llama Sipiros Suaritis, dice en su estudio del libro de Santiago, cuenta una historia de un creyente que asistía a reuniones todos los días a su iglesia. Y él siempre oraba de esta manera: Señor,
hay telas de araña que me separan de ti. Por favor, límpialas. Y continuamente hacía la misma oración. Cada vez que venía a la iglesia a oración, hacía lo mismo. Varias veces lo mismo. Así que la última vez empezó a decir, Señor, quita por favor las telarañas. Finalmente se paró un hermano de la iglesia quien lo veía escuchar, lo veía y lo escuchaba diciendo la misma oración, Señor, quita las telarañas que hay en mi vida. Y el hombre oró al Señor y le dijo, Señor, permítale más bien que mate la araña. Qué increíble, ¿no? A veces estamos quitando las telarañas, pero no la araña. La araña viene con el arrepentimiento cuando venimos y pedimos perdón. Y versículo, por último, un corazón humilde. Un corazón humilde, número 5. Por lo cual, desechando la inmundicia y abundancia de malicia, recibí ¿cómo? Con mansedumbre. Y ahí hacemos énfasis en la mansedumbre. Recibí con la mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. ¿Cómo hace uno para recibir algo que ya es suyo? La palabra ya está implantada en tu corazón. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, ya fue implantada la palabra en nuestro corazón. ¿Quiere usted evitar la miseria, la culpa, la angustia, las consecuencias y la rebelión de su desobediencia? ¿Por qué a los creyentes les va difícil? A veces vemos a los creyentes en unas crisis, pero ¿por qué están en crisis? En pecados, en situaciones difíciles. Como dicen aquí los mexicanos, arrastrando la cobija. Siempre arrastrando la cobija, pero ¿por qué están arrastrando la cobija? Bueno, porque no escuchamos. Porque no aprendemos con mansedumbre la palabra de Dios. Porque la tenemos como cualquier cosa en nuestra vida. Y nos aburre. Es preferible, sacamos el teléfono y un mensaje corto y rápido, Señor, que estoy de afán. Entonces, dale la bienvenida a su tutor y póngale la alfombra a la palabra de Dios. Recuerda, la palabra de Dios es su única regla de fe y conducta. En 1 Samuel 3:10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó las 3 veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Eso lo encontramos allá en 1 Samuel 3:10. Habla, porque tu siervo escucha. Bendito tú, oh Jehová, dijo el salmista David, enséñame tus estatutos. Vamos a orar al Señor. Vamos a reflexionar este momento. Estoy dispuesto a escuchar esta carta tan preciosa del doctor Santiago. Mi corazón está dispuesto a recibir tu palabra con humildad, la palabra del Señor. Mis manos están limpias, mi espíritu está presto para recibir la enseñanza, mi boca está cerrada y mis oídos están abiertos. Eso es lo que tratamos esta mañana. Estoy listo para otra sesión con mi tutor y mi inspirador, que ve y me enseña la verdad infalible de Dios. Oremos. Querido Padre, gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque esta palabra es la única que nos puede llevar a ti. Y es la única que si nosotros no la seguimos, nos aleja de ti. Si no la conocemos, no te podemos conocer. Si no sabemos tus pensamientos y tu carácter, ¿cómo podemos, Señor, conocerte, oh Dios? No podemos conocerte a menos que te busquemos de verdad. Esta mañana, bendícenos, por favor. Inclina nuestro corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Bendigo a mis hermanos esta mañana
Y oro que sean hombres preciosos de la palabra de Dios, que busquen la palabra. Oro por cada uno de mi iglesia, bendícelos, guárdalos, ayúdalos. Los que nos escuchan por este medio, Señor, bendíceles en Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén.